Bypass MDM sin jailbreak en cualquier dispositivo utilizando nuestra herramienta Bypass MDM de D-Team Pro. Recuerda que este es un servicio que está incluido dentro de la renta de tu plataforma. Si quieres obtener información de cómo ser parte o miembro de nuestra familia, escríbeme y con mucho gusto te vamos a informar. Quiero también pedirte que te unas a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video para que te mantengas al tanto de todo lo que hacemos en nuestra plataforma, así como también noticias del jailbreak, etcétera. Dicho esto, vamos a mostrarte cómo hacer el Bypass MDM. Es realmente simple, muy fácil, pero hay algunos tips que voy a compartirte para que tengas menos problemas o puedas resolver de forma más fácil. Por ejemplo, sabemos que el bloqueo MDM es un bloqueo de administración remota y hay diferentes tipos de niveles o diferentes tipos de bloqueos dependiendo ya de la empresa en sí. Hay algunos bloqueos MDM que te limitan incluyendo la conexión USB. Por ejemplo, miren, este es un iPhone 8. Lo conectamos e inmediatamente me reconoció. Este no tiene bloqueado lo que es la conexión Wi-Fi USB. Pero si te llega a ocurrir con un equipo de esto que lo conectas y no te reconoce, la solución es simple. Vamos a abrir nuestro Trezio Tool y vamos a restaurar nuestro equipo. Nos vamos aquí a la parte de Smart Flash y vamos a restaurarlo. Seleccionamos la opción Keep Flash Mode y para que nos reconozca nuestro equipo debemos conectarlo en modo Recovery. Para conectar en modo Recovery, esto puede variar según el modelo. Si no sabes cómo hacerlo, yo creo que tengo videos sobre esto. Vas a escribir en Google, en la búsqueda, cómo poner mi iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone X, iPhone 11, el modelo que tengas. Vas a escribir cómo ponerlo en modo Recovery. Es algo muy fácil y sé que todos lo van a poder hacer. Luego de que lo tengamos en modo Recovery, vamos a restaurar nuestro dispositivo y una vez que termine la restauración, vamos a tener un resultado como este. Este equipo, como pueden ver, no está activo y está en la última versión de iOS. Recuerda que este es un Bypass MDM que no necesitamos jailbreak y es funcional en todas las versiones conocidas hasta hoy para poder hacer nuestro Bypass MDM. Entonces, luego de que tenemos nuestro equipo aquí, recuerda que para poder hacer el Bypass MDM debe estar activo nuestro equipo. Luego de que restaures, en el caso de que tengas el bloqueo de conexiones USB, vamos a activar. Aquí le damos activar, presionamos Start para que se haga la activación y ya nuestro equipo va a quedar activado. Nos vamos a dar cuenta aquí que nos va a dar la opción de siguiente, como pudimos ver. Aquí ya nos dio la opción, muy importante, no podemos conectar nuestro equipo a Wi-Fi o a iTunes para que no nos cargue el bloqueo de las configuraciones MDM. También a algunas personas le pasa que lo hacen, o sea, conectan el equipo a lo que es Wi-Fi o iTunes y en ese caso lo que pasa es que te quedan algunas restricciones. Entonces, para que te quede totalmente full operativo y sin ningún inconveniente, lo que hacemos es hacer el Bypass MDM, inmediatamente activamos nuestro dispositivo sin conectar a Wi-Fi y sin conectar lo que es al iTunes. Aquí vamos a decirle continuar para que ustedes vean. Aquí, como ven, nos dice recuperando configuración. Esto nos indica que el equipo tiene un bloqueo MDM y es el que vamos a saltar en unos instantes. Aquí, como ven, él está buscando la configuración, pero al no tener conexión Wi-Fi y tampoco estar conectado al iTunes, no va a descargar el perfil MDM. Aquí, como ven, nos dio un error para obtener la configuración. Y ahora nosotros simplemente vamos a hacer el Bypass MDM con nuestra herramienta D-Team Pro MDM, que es especialmente para esto y no conlleva jailbreak. Ahora te estoy mostrando con un iPhone 8, pero este proceso es compatible igual con iPhone 13, iPhone 14, que es el que va a venir, iPhone 12, iPhone 11. Todos los modelos se hacen de la misma manera, incluyendo lo que son también las iPads. Funcionan totalmente igual. Entonces aquí vamos a darle a Bypass MDM. Aquí nos dice que nuestro equipo no está registrado, que nos debemos comunicar con el staff. Si necesita registro por unidad, simplemente me contactas y con mucho gusto lo haremos. Para copiar nuestro número de serie o SN, le damos doble clic y ya se ha copiado. También podemos copiarlo de Trezio Tool.
Entonces nos dirigimos hacia nuestra plataforma si tienes acceso. Si no lo tienes, me contactas y con mucho gusto te ayudamos con el registro. También si quieres obtener tu propio acceso, simplemente me hablas y con mucho gusto vamos a explicarte cómo puedes conseguirlo. Entonces vamos aquí a la parte donde hacemos el registro, que es en la categoría de USB, MDM y Unlock. Lo abrimos, vamos a seleccionar DTIM Pro MDM, pegamos aquí nuestro número de serie y le damos a ingresar servicio. De esta forma nuestro equipo ya queda automáticamente registrado y vamos ahora sí a ejecutar nuestro bypass MDM. Aquí vemos nuestro equipo que está todavía intentando recuperar los datos, nos dice error para tener la configuración, entonces le damos aquí bypass MDM. Y ahora, como sí tenemos nuestro registro, vemos que la barra de progreso empieza a trabajar y nuestro programa ya está ejecutando lo que es el bypass MDM. Recuerda que esto funciona en todos los modelos de iPhone, incluyendo las últimas versiones, como son el iPhone 13, que es el más actual, y el próximo, que es el iPhone 14. Como vemos, pudimos ver que nos decía recuperando configuración. Esto nos indica que va todo bien. Y una vez termine, nos da el aviso aquí: felicidades, tu bypass se ha terminado con éxito y nuestro equipo se va a reiniciar. Esto nos indica que todo va bien y no vamos a tener ningún tipo de restricción. Recuerda el tip que te di: si no te conecta, restauramos, activamos en Trace Tool y posteriormente le hacemos nuestro bypass. Si tú le haces el bypass sin restaurar y te queda alguna restricción, por ejemplo que no te deja iniciar en la cuenta o cualquier otro tipo de restricción, simplemente restauramos, activamos en Trace Tool y hacemos el bypass como te acabo de mostrar. Es algo muy fácil, muy sencillo, pero si tienes alguna duda, simplemente escríbeme y con mucho gusto vamos a atenderte. También puedes unirte a lo que es el grupo de soporte que está en la descripción de este video. Tenemos ahí dos grupos: el grupo oficial de Fashion Celular, como también el grupo del Jailbreak. Entonces aquí, como vemos, nos dice restauración finalizada. Las apps y los datos se continuarán funcionando o configurando en segundo plano. Vamos aquí a darle continuar. Ya está aquí, vamos a configurar de manera normal. Como vieron ahí, ya no nos dio el error de que estaba buscando el perfil o la configuración, y ahora simplemente debemos configurar nuestro dispositivo y usar normalmente. Recuerda que esto es un bypass que nos va a permitir acceder al equipo completamente. Tenemos restricciones como todo bypass: no podemos actualizar y no podemos restaurar nuestro dispositivo porque se perdería lo que es el bypass. Pero la ventaja que tenemos aquí es que si restauramos y necesitamos volver a hacer el bypass, solamente debemos de conectarnos a nuestra computadora o nuestro PC, donde sea que lo hayas hecho, y repetimos el bypass. Simplemente eso. O sea, si actualizas o restauras, simplemente volvemos a hacer el bypass y listo, ya que nuestro serial queda registrado de forma permanente en nuestra herramienta y no tendremos que volver a hacer el registro. Así que esto es muy importante. Ya aquí nuestro equipo está con total acceso. Vamos a mostrarte aquí en configuración que no tenemos ninguna restricción. Como ven aquí, siempre nos aparece dispositivo administrado por y el nombre de la empresa al que pertenece el bloqueo MDM. Como pueden ver aquí, no tenemos ningún tipo de restricción. Podemos iniciar sesión con nuestra cuenta, apagar, encender, usar totalmente, usar FaceTime, Siri, iMessage. Todos los servicios están disponibles. Recuerda que si necesitas unirte a lo que es la plataforma Developers Team o más información para que pertenezcas a esta prestigiosa familia, puedes escribirme. Mi número está en la descripción de este video y con mucho gusto te vamos a explicar. Recuerda también que si necesitas registros por unidad, puedes también hablarme y con mucho gusto lo vamos a hacer. También tenemos disponible para ustedes lo que son registros de la plataforma de Minacris RAM para hacer bypass en iOS 15, así como también como la de iRemoval Pro. Recuerda que cualquier duda que tengas, puedes contactarme, con mucho gusto te vamos a apoyar y te guiamos en el servicio que necesites, en el proceso. Cualquier duda que tengas, con mucho gusto te estamos ayudando. Por aquí te voy a estar dejando
un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita. Y de este lado te voy a dejar un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.